Les voy a pedir que me acompañen a leer el Salmo 118. Si podemos estar de pie. Aleluya. Salmo 118. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Así que lo vamos a leer completito. Así que meditemos en este salmo. ¿Ven? Dice así la palabra del Señor. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Ábrenme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Y el hecho de que nosotros estemos hoy aquí reunidos en tu nombre es evidencia de que tú eres bueno y de que porque para siempre es tu misericordia. Y el hecho de que pronto cumplamos 65 años es evidencia de que tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia.
Aleluya. Gracias, Señor. Bendita es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en ella. Habla a nuestros corazones más profundamente, Señor, y suple la necesidad que hay en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Los cristianos creemos que toda la Escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, apuntan a la cruz de Jesús, apuntan al Calvario, a su obra redentora. Creemos que la crucifixión es el clímax, es la cúspide de la historia o del drama humano. Después de resucitar y justo antes de subir al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Con esta declaración, Jesús afirma que todo el Antiguo Testamento, que toda la Biblia hebrea, que toda la Torá habla de Él y apuntan a Él. Por lo tanto, el Salmo 118 no es la excepción. Y hoy queremos ver cómo este Salmo apunta a Jesús y a la cruz. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que ver de qué se trata este salmo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que el autor desea comunicarle a su audiencia original? Que no éramos ni tú ni yo. ¿Qué es lo que este salmo expresa? Algunos piensan que este salmo es el último de una sección de salmos dedicados a la celebración de la Pascua judía. Y que incluso este salmo, este cántico o este poema era con lo que se concluía dicha celebración. Los evangelios cuentan que después que Jesús partió el pan y cenó con sus discípulos antes de salir de aquel aposento, ¿recuerdan qué fue lo que hicieron? Cantaron. Y algunos estudiosos piensan que el Salmo 118 es un salmo, es una gran probabilidad que ellos hayan cantado ese salmo. Por lo tanto, es un cántico de celebración, porque la Pascua judía no era otra cosa más que una celebración, una fiesta por todo lo alto, para recordar lo que el Señor hizo por el pueblo en el pasado, cuando con mano poderosa los libertó de la esclavitud en Egipto. Este salmo está lleno de imágenes poderosas que le recordaban al pueblo judío las cosas maravillosas que el Señor había hecho por ellos en el pasado. Imágenes que le recordaban al pueblo de Dios que el Dios de Israel era un pueblo lleno de bondad y de misericordia. Si pudiéramos identificar el tema central de este salmo, solo tendríamos que fijarnos en la manera en cómo comienza y cómo termina. Solo tendríamos que ver cómo comienza y cómo termina este salmo con la frase: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por lo tanto, el llamado de este salmo es a la adoración, pero no cualquier adoración, sino a una adoración llena de gratitud. Ahora la pregunta sería: ¿qué el salmista quiere
contestar a estas preguntas. ¿Por qué podemos decir que el Señor es bueno y para siempre su misericordia? ¿Hay alguna razón empírica para expresar esto? ¿Hay alguna evidencia? ¿Alzamos nuestra voz y hacemos esta expresión de la nada? ¿O esta expresión tiene un fundamento? La verdadera adoración, amada iglesia, no es una adoración vacía, hueca y sin sentido. La verdadera adoración surge de una convicción genuina y profunda de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros y por su pueblo. Por eso es que solo el pueblo de Dios puede adorarle genuinamente, porque hemos entendido y creído quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Entonces el salmista procede a contestar esta pregunta y la contestación la vemos a través de todo el salmo. Por ejemplo, el verso 5. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. ¿Será esta una buena razón para adorar a Dios? Hay muchas razones por las cuales adorar a Dios. Por quién es Él, por su creación, por su provisión, por su sustento, por sus maravillas, por sus proezas. Pero, para el salmista hay una razón suprema. Yo estaba angustiado. ¿Alguien ha estado angustiado aquí? ¿Alguien aquí sabe lo que es estar desesperado, afligido, sin fuerzas, sin ánimo? Yo estaba angustiado e invoqué al Señor. O sea, me di cuenta que me quedé sin opciones. Traté de luchar con mis propias fuerzas. Traté de sobrevivir con mis propios recursos. Traté de subsistir con mi propia sabiduría y entendimiento. Pero me di cuenta que estaba en total bancarrota. Entonces, invoqué al Señor. Invoqué al Señor porque me encontré perdido, acorralado, a punto de sucumbir. Invoqué al Señor porque me quedé sin opciones. Me di cuenta que necesitaba que alguien me salvara. Y como le invoqué con esa actitud y con ese corazón, Él me respondió, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Cuál fue su respuesta? Me puso en un lugar espacioso. Esta parece ser una imagen militar, una expresión militar. Un lugar espacioso es un lugar seguro. Es lo contrario a estar acorralados o atravesar por un valle. Es precisamente lo que vivió el pueblo cuando fue liberado de Egipto. En un momento estuvieron acorralados por el ejército egipcio y entre el ejército y el mar. Entonces el Señor hace el milagro de dividir el mar en dos para que el pueblo pasara en seco. ¿Y qué fue lo que encontraron al otro lado? Un lugar espacioso. Y en ese momento el desierto se convirtió en un lugar seguro. De hecho, otra traducción para esta expresión es tierra seca. Tierra seca. ¿Por dónde pasó el pueblo? Por tierra seca. Por lo tanto, esta expresión representa salvación. Estábamos angustiados, clamamos al Señor y Él nos respondió y nos salvó.
Otro verso que refleja esta idea es el verso 14. El Señor es mi fortaleza y mi canción y ha sido salvación para mí. Alabo al Señor porque Él es mi fortaleza, mi lugar seguro, mi lugar de refugio, mi salvación. Y al encontrarme a salvo, dentro de mí se gesta una canción de adoración. ¿Entiende el sentido del Salmo? Luego nos encontramos con el verso 21 y vemos la misma idea. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Entonces, esta es la idea central del Salmo 118. Esto es lo que el salmista quiere comunicarle a su pueblo, a su audiencia original. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia, porque en nuestra angustia clamamos a Él y Él respondió y nos salvó. Esa es la idea. Una vez el pueblo reconoce esta gloriosa realidad de que han sido salvados por el Señor, entonces están listos para ser expresiones de victoria. Como por ejemplo, si el Señor está a mi favor, por lo tanto, ¿qué me puede hacer el hombre? Si el Señor está a mi favor, entonces puedo mirar triunfante a mis adversarios. Si el Señor está a mi favor, entonces conviene refugiarme en Él y confiar en Él en vez de en los hombres. Si se levantase una nación en nuestra contra, no olvidaremos que nuestra victoria estará segura porque el Señor está a nuestro lado y de nuestro lado. Luego el salmista expresa la idea de que el Señor no solo está a favor de su pueblo, sino que le da la capacidad de vencer al enemigo. Aunque el enemigo nos acorrale, aunque nos rodee como abejas, en el nombre del Señor los destruiremos. El pueblo de Israel experimentó esta realidad en muchas ocasiones. Fueron rodeados por naciones enemigas, pero al final, en muchas ocasiones, el Señor les dio la victoria. Entonces, cuando el pueblo experimenta la mano del Señor, dándoles la victoria, estos irrumpen en júbilo y alegría. Por eso nos reunimos todos los domingos. Porque nos hemos dado cuenta que el Señor nos ha dado la victoria. Y venimos aquí a celebrar. Hay júbilo en el campamento de Israel. Porque el Señor nos ha dado la victoria. La diestra del Señor lo ha hecho. Esa mano derecha poderosa con la que se empuña la espada. En un momento pensábamos que íbamos a perecer. Incluso llegamos a pensar que moriríamos. El ejército enemigo se veía más numeroso y más poderoso que nosotros. Pero en un abrir y cerrar de ojos el juego cambió a nuestro favor. El Señor acudió a nosotros y obtuvimos la victoria. Entonces de repente nuestra angustia se convirtió en júbilo. Aleluya. El salmista también expresa la gloriosa realidad de tener acceso a la presencia de Dios. Porque el Señor está a nuestro favor, porque nos ha salvado, nos ha dado acceso a su presencia. Por eso el pueblo puede decir con toda libertad: ábrenme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor.
Esta es una imagen del sacerdote o los levitas entrando por las puertas del templo del Señor al lugar santo y al lugar santísimo para adorar a Dios. Esta es una expresión de júbilo. Ahora tenemos acceso a su presencia. Ya no hay impedimento, ya no hay obstáculo. Entremos con plena confianza a su presencia porque nos ha hecho justicia. Aleluya. El salmista también utiliza una imagen de la construcción. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. La piedra del ángulo era la parte más importante de la construcción de una casa o de un edificio, o en este caso del templo. Era la piedra más fuerte donde toda la estructura descansaba. Esta piedra era sumamente importante, era escogida con cuidado, tenía que tener las condiciones adecuadas, no podía estar agrietada, tenía que tener la forma correcta. Es posible que esta imagen representara el hecho de que en el momento de angustia el pueblo se sintiera como piedra rechazada. En el momento de angustia, quizás se sintieron que el Señor los había desechado como pueblo. Pero de nuevo, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. El Señor vino a su rescate y aquella piedra que hasta las naciones enemigas pensaban que había sido desechada por Dios, con la victoria vino a ser la piedra principal del ángulo. Y de nuevo, esto produjo alegría y júbilo en el pueblo de Dios. De pronto el Señor se volvió admirable ante sus ojos. De pronto cada vez que el pueblo celebraba la Pascua y recordaban el día de su liberación, cantaban: este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. De pronto, ahora queremos más. Sálvanos por completo, dice el salmista. No permitas que volvamos a sufrir esta angustia. Ya que nos has librado de nuestros enemigos, ahora prospera a tu pueblo. Que podamos echar pa'lante, que podamos echar raíces, que podamos gozar de una paz duradera. Entonces, cuando recordamos al rey regresando victorioso del campo de batalla junto a sus guerreros, declaramos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Y tan pronto el rey entra a la ciudad victorioso junto a sus guerreros, es como si la ciudad se iluminara, es como si apareciera el sol, es como si llegara la luz. De momento la angustia que había oscurecido y entrenebrecido nuestros pensamientos y nuestros corazones, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos dio la victoria, iluminando nuestras vidas, devolviéndonos la esperanza. Si a usted le gustan las películas de guerra, puede pensar en esa escena donde el ejército está en el campo y todos los que están en la ciudad están con esa ansiedad, con ese nerviosismo. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará la batalla? Y de pronto regresa el ejército victorioso y la angustia se transforma en alegría, el lamento en danza. Entonces, estamos listos para celebrar nada más y nada menos que atando al animal del sacrificio a los cuernos del altar para hacer un sacrificio de adoración y de gratitud al Señor.
El salmista utiliza todas estas imágenes para ilustrar de una forma gloriosa el tema principal del Salmo. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, porque en nuestra angustia clamamos a Él. Él nos escuchó y nos salvó. ¿Y cómo todo esto apunta a Jesús? Sería la pregunta. ¿Cómo todo esto apunta a la cruz de Jesús? ¿Cómo podemos reflexionar en este salmo de manera tal que veamos la cruz reflejada? Podemos afirmar que este salmo es un salmo profético, ya que vemos referencias de él en los evangelios. En una ocasión Jesús fue al templo y allí se encontró con los ancianos y los principales sacerdotes. Estos comenzaron a cuestionar la autoridad de Jesús, a lo que Jesús les respondió: ¿nunca leyeron en las Escrituras que la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Saben qué? Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Jesús se está refiriendo a sí mismo como la piedra angular. El apóstol Pablo, interpretando esta imagen, le escribe a los cristianos en la ciudad de Éfeso: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En otras palabras, Jesús es la piedra del ángulo que fue profetizada por el salmista. Pero la piedra del ángulo, ¿de qué estructura? Pues de su iglesia, de su pueblo, de su reino. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el fundamento de la iglesia. Él es el fundamento de nuestra vida. Sin Él no hay edificio, sin Él no hay estructura, sin Él no hay iglesia. Sin Él es como construir una casa sobre la arena, que cuando viene la tormenta, la misma queda totalmente destruida. Y la pregunta es: ¿cómo llegó a ser piedra del ángulo? ¿Cómo Él se ganó esa identidad? Pues precisamente con lo que recordamos y celebramos esta semana, con su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Hay otra evidencia de que este salmo es profético. El día de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, evento que recordamos y celebramos precisamente hoy, se escucharon gritos de júbilo entre la multitud que decía: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Jesús es aquel bendito que vendría en el nombre del Señor. Él es el Rey que regresa a la ciudad de Dios victorioso del campo de batalla, y cuando entra por las puertas ilumina toda la ciudad.
¿Y a qué vendría ese rey? Por un lado, vendría a salvar a su pueblo, pero ya no de naciones enemigas, sino del poder del enemigo de la humanidad, que es el pecado, y de la condenación eterna. Él vendría a salvar a su pueblo de la ira de Dios. Por eso es bendito, porque vino a salvar a su pueblo. Aleluya. El día que se enfrentó a los líderes religiosos, el apóstol Pedro declaró en el libro de los Hechos: este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido salvados por Él, entendemos perfectamente al salmista cuando dijo: en medio de la angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Aleluya. Porque así conocimos a Jesús, ¿cierto? En medio de nuestra angustia, en medio de la angustia que provocaba nuestro pecado y nuestra maldad, entonces invocamos al Señor Jesús y Él nos salvó por medio de su gracia y de su perdón. Entonces Él entró a nuestra vida como Rey victorioso, iluminó todo nuestro ser. Aleluya. Por eso también podemos decir como el salmista: el Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Aleluya. Hoy podemos alzar nuestros ojos al cielo y gritar a los cuatro vientos: Jesús, tú te convertiste en mi lugar espacioso, en mi lugar seguro, en mi tierra seca. Tú eres mi ayuda, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi canción, tú eres mi diestra poderosa, tú eres mi puerta de justicia por la que puedo entrar a la presencia del Padre. Tú eres mi respuesta, tú eres la piedra principal del ángulo de mi vida, tú eres mi regocijo, tú mi alegría, tú eres mi prosperidad, tú eres el bendito que vino a mi vida en el nombre del Señor. Tú eres mi luz, tú fuiste el sacrificio que fue amarrado a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, tú eres mi salvación. Aleluya. Por eso, mientras viva, daré gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque en mi angustia clamé a Él y Él me respondió y me puso en un lugar espacioso, en un lugar seguro. Si eres cristiano, si has sido salvado por Él, hoy es un buen día para que recuerdes cuál es la razón de tu adoración. No son las añadiduras, no son las bendiciones terrenales que Él nos da. Hoy es un buen día para recordar por qué estamos hoy aquí reunidos. Hoy es un día para que recuerdes de dónde Dios te sacó. Hoy es un buen día para que recuerdes que gracias a la cruz el Señor está a tu favor.
Y si Él está a tu favor, entonces no tienes de qué temer. Eso no significa que la vida va a ser fácil. Eso no significa que no vamos a tener aflicciones en este mundo. Eso significa que Él estará contigo todos los días hasta el fin. Hoy es un buen día para recordar que el Señor te ha capacitado espiritualmente para vencer al enemigo y a este mundo de maldad. El domingo pasado hubo un banquete de la armadura espiritual que hemos recibido gracias a la cruz. Y el apóstol Santiago también dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Él nos ha dado la capacidad de vencer, no por nuestras fuerzas, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si eres cristiano, si has sido salvado por Él, hoy es un buen día para recordar que lo que Él hizo por nosotros es razón suficiente para vivir vidas llenas de gozo y júbilo en un mundo lleno de oscuridad y desesperanza. Iglesia amada, nuestro mundo necesita desesperadamente ver a una iglesia que vive llena de gozo aún en medio del caos. Una iglesia que sea una presencia no ansiosa a donde quiera que vayamos. Lo necesita. Hoy es un buen día para recordar que gracias a la cruz tenemos acceso a su presencia. Jesús es nuestra puerta de acceso al Padre. Él es el puente entre nosotros, pecadores, y el Dios santo y temible. Por tanto, dice el autor de la carta a los Hebreos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si no eres cristiano, si no eres salvo, te tengo una mala noticia y una buena noticia. Te voy a dar primero la mala. Si sigues viviendo tu vida apartado de Dios, te recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Si sigues viviendo apartado de Dios, tu destino será la muerte eterna. Un día esa piedra del ángulo caerá sobre ti y te hará pedazos. Si sigues viviendo apartado de Dios, tu destino será el infierno, el lago de fuego y azufre que ha sido preparado para todos aquellos que rechazan a Jesús y a su evangelio. Pero hay una buena noticia. Todavía tienes tiempo. Todavía tienes oportunidad. Haz como el salmista. Acude hoy a Jesús. Reconoce tu triste y desgraciada condición y clama a Él por misericordia y compasión. Porque si confiesas hoy tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y para limpiarte de toda maldad.
Recibe esta advertencia que te hago hoy con temor y temblor. Porque si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Acude hoy a Él. Acude hoy a Él. Invoca hoy su nombre, porque mañana es tarde. Acude hoy a Él, para que hoy puedas declarar junto a todos los santos: demos gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Porque en mi angustia clamé a Él, Él me respondió y me salvó. Aleluya. ¿Puedes repetirlo después de mí? Demos gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque en mi angustia clamé a Él y Él me respondió y me salvó. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra hoy nos recuerda las maravillosas implicaciones del Evangelio. Lo que hiciste por nosotros, lo que sigues haciendo por nosotros. Hoy recordamos a través de todas estas imágenes poéticas del salmista tu gloriosa obra en la cruz y tu victoria al vencer la muerte. Señor, gracias por lo que celebramos hoy. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias porque un día derramaste bondad y misericordia sobre nosotros. Un día nos vimos perdidos. Un día nos vimos sin esperanza. Tú pusiste fe en nuestros corazones y levantamos nuestra vista al cielo e invocamos tu nombre. Y tú respondiste. Aleluya. Porque tú eres el Dios que responde y nos salvaste. Gracias, Señor. Porque eso es suficiente para vivir vidas gozosas, aún en medio de un mundo caótico. Gracias, Señor. Y si aquí hubiese alguien que aún no ha sido salvado por ti, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra que solo Él puede hacer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Y tu palabra ha sido proclamada en esta mañana, Señor. Ahora te rogamos que tu Espíritu Santo ponga fe en los corazones, Señor, y puedan responder a ti en arrepentimiento y fe, para tu gloria, para alegría de tu pueblo, para alegría de su familia, para alegría de su comunidad, para alegría de este país, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.